Basada en hechos reales, la película comienza en 2010 con Diana, una reportera del New York Times, y la primera en entrevistar a Bernie Madoff, un anciano condenado a 150 años de prisión, el máximo permitido. Se preguntarán cómo un señor aparentemente inofensivo pudo merecer esa condena. Bueno, ese anciano llevó a cabo el mayor fraude de la historia de Estados Unidos, con un total de $65,000 millones. Su debacle comenzó en diciembre de 2008, cuando la Gran Recesión golpeó al sector económico de Estados Unidos. En ese entonces, Bernie tenía su propio fondo de inversión, llamado BLM, en Wall Street, que llevaba cosechando éxitos desde los 60. Sin embargo, la Gran Recesión amenazó con revelar sus fechorías, por lo que Bernie quiere pagar enormes bonos a sus empleados para tapar la verdad. Como todas las demás empresas están reteniendo su dinero, sus hijos Andrew y Mark, también ejecutivos financieros, sospechan que está ocultando algo. Por tanto, Bernie los invita a casa con su madre Ruth para revelarles que toda su empresa es un esquema Ponzi, es decir, un fraude que atrae a inversores y paga ganancias a inversores anteriores con fondos de inversiones más recientes. Eso funcionó para Bernie por décadas, hasta que el golpe económico devaluó su dinero. Como no puede pagar los miles de millones que debe, el propio Bernie piensa entregarse a las autoridades, aunque sus hijos siguen tremendamente decepcionados de él. Aún así, Andrew y Mark contrataron a Martin, un reconocido abogado y el suegro de Mark, para conseguir el mejor trato para su padre. Entonces, el propio Martin les sugiere que deben entregar a Bernie, o serán fichados como cómplices. En consecuencia, Bernie le admite a unos agentes del FBI que estuvo operando el esquema Ponzi totalmente por su cuenta desde los 70. Acto seguido, los agentes proceden a arrestarlo frente a su nerviosa esposa. En un posterior interrogatorio, Bernie sigue sincerándose, asegurando que todos los movimientos bancarios de su firma fueron inventados. Por su parte, Andrew y Mark también son interrogados, pues las autoridades no se creen que trabajaron 20 años con Bernie sin conocer la verdad. En respuesta, Mark afirma que jamás dudó de él, pues era una figura idolatrada por su infinidad de avances en el sector económico y uno de los creadores del Nasdaq, el segundo mercado de valores más grande del país. En otras palabras, todos cayeron en su engaño. Por su lado, el FBI descubre un 17º piso en el BLM que no estaba en sus planos. Ahí descubren la operación ilegal de Bernie, quien, si bien organizó la estafa por su cuenta, tenía múltiples personas trabajando para que sus inversores creyeran que estaban ganando dinero. Apenas vio a los agentes, Frank, el capataz de las operaciones ilegales de Bernie, trata de borrar la evidencia digital, aunque no le da tiempo. El único de la firma legal que sabía sobre esa oficina secreta era Peter, el hermano de Bernie al que le mintió durante décadas para que nunca sospechara de esa oficina. Luego de que es puesto en arresto domiciliario, Bernie recuerda su último momento feliz antes de la tragedia, cuando se divirtió como nunca en una fiesta de su empresa, bromeando con sus empleados y bailando con su familia. No obstante, ni siquiera ese día fue feliz por completo, ya que en la noche sus hijos mostraron interés por tener más responsabilidades en la empresa, pues no confiaban en Frank. Como siempre, Bernie les respondió con evasivas, despertando su molestia. De vuelta en la entrevista, Diana cuestiona a Bernie por arruinar la estabilidad financiera de miles de clientes, a lo que él responde que ellos fueron demasiado codiciosos y nunca investigaron del todo sus inversiones, hasta el punto de llamarlos cómplices. Hablando de eso, retrocedemos al escándalo de 2008 para ver a un montón de clientes furiosos en BLM. Todos tuvieron que llamar a sus familiares y decirles que estaban en quiebra. Incluso hubo algunos que tomaron una decisión trágica para evadir las consecuencias. Tantas vidas arruinadas por una sola persona. Sus hijos también estaban pagando las consecuencias, ya que muchos reporteros mantienen vigilados sus apartamentos. Ruth tampoco se salva, pues es rechazada de su peluquería favorita, porque muchas clientas fueron víctimas de su marido. Al volver a casa, Ruth comienza a lamentarse de que nunca construyó una carrera ni una vida social por su propia cuenta, siempre dependió de Bernie, y por esa razón es la única que se mantiene a su lado. Para tranquilizarla, Bernie le asegurará que dejarán de culparla cuando él sea arrestado. Pese a eso, Ruth siente demasiado remordimiento, tanto así que piensa seriamente la posibilidad de desvivirse.
Al escuchar eso, a Bernie se le ocurre un escape fácil para su situación, así que ambos recolectan todas sus pastillas para crear un cóctel mortal. Luego de tomárselo, se acuestan juntos para esperar su final. Mientras las pastillas surten efecto, Bernie tiene una alucinación con sus hijos, quienes lo juzgan con la mirada. Más adelante, el anciano ve las computadoras de su empresa en llamas, al mismo tiempo que recuerda cómo inició su negocio ilegal con Frank. Su mente sigue atormentándolo, recordándole cómo aceptó las inversiones de personas ingenuas que creían que su dinero estaba a salvo en sus manos. Finalmente, Bernie se recupera de su trance, descubriendo que las pastillas no finalizaron el trabajo. De pronto, ve a un montón de paparazzis entrando por el pasillo para tomarle fotos. Entre ese mar de gente se abre paso un cliente furioso que lo revienta a balazos. Al amanecer, Bernie despierta en medio de la sala, con Ruth diciéndole que aún siguen vivos. Poco después, ven en las noticias a un experto gestor de inversiones llamado Harry, quien en 1999 presentó un reporte sobre BLM a la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, que es como un aparato regulatorio para los consumidores. Mucho antes del escándalo, Harry se dio cuenta de que el gráfico de rendimiento de BLM nunca fluctuaba, lo que es algo muy raro en el sector financiero, aunque no le dieron validez a su reporte hasta ahora. No era la primera vez que Bernie se salvó de las autoridades, pues en 2005 recibieron la visita inesperada de unos investigadores de la SEC. En la reunión, Bernie deja muy claro lo ofendido que estaba por ser investigado cuando hace años fue candidato al puesto de la presidencia de la SEC. Entonces, los agentes dan por terminado su trabajo, aunque no se van sin antes pedirles su número de cuenta de la DTC, otra entidad de regulación financiera. Sorprendentemente, Bernie les revela su número sin problemas, a expensas de que eso revelará su estafa, pero para su suerte, la SEC no siguió su caso. De vuelta en la entrevista, Bernie señala que esa fue la ocasión en la que estuvo más cerca de ser descubierto, aunque ya había decidido detenerse en 2008. Viajamos a octubre de 2008, en los primeros días del golpe financiero, para ver a Bernie siendo alertado por Frank, quien le sugirió rebajar la tasa de ganancia para sus inversionistas. Bernie se niega rotundamente, ya que eso causaría pánico entre sus clientes y muchos retirarían su dinero, y en realidad no tenía para pagarles, así que si retiraban más dinero, haría que el negocio se cayera aún más rápido. En medio de una fiesta de gala, Bernie convence a un empresario muy respetado de invertir 250 millones en su firma, a pesar de que ya había invertido 300 millones y de la situación actual del mercado. En eso, otro empresario se le acerca, con la intención de invertir 100 millones. Como le parecía poco a Bernie, el hombre le promete 400 millones, así que no, Bernie nunca estuvo dispuesto a detenerse. Al mismo tiempo, el anciano recibe muchas llamadas de clientes retirando su dinero, lo que comienza a despertar sus nervios. Un mes después, en noviembre de 2008, un amargado Bernie recibe a su familia para el Día de Acción de Gracias. En eso, su nieta le pregunta por el estado de Wall Street y por qué todos dicen que está mal. Enseguida, Bernie exclama que Wall Street está de maravilla y la manda a callar por interrogarlo. Después de la cena, Mark se muestra preocupado por la salud de su padre, sugiriéndole que se tome unos días libres. Por supuesto, Bernie se niega rotundamente, por lo que su hijo le pregunta qué sucederá con su compañía cuando no esté. Entonces, Bernie aclama que él no tiene la capacidad de lidiar con sus responsabilidades, al menos no tanto como Andrew. Al escuchar eso, Mark le pregunta si no cree que se ha esforzado lo suficiente, aunque su padre se niega a responder. Básicamente lo regañó por no ser un criminal como él. Los próximos días en la oficina, Bernie no para de recibir malas noticias, desde clientes retirándose hasta los primeros avisos de que no podrá pagarles a todos. En medio de eso, Andrew le confiesa que quiere iniciar su propio negocio, ya que Bernie sigue sin considerarlo un igual. Sin embargo, su padre responde que ha recibido ofertas jugosas por su empresa, pero no las ha aceptado porque quiere que él y su hermano sean los próximos jefes. Claro, aún no es el momento, y nunca lo iba a hacer porque ellos se veían decentes. De regreso al escándalo, Mark le comenta a su esposa que está iniciando un libro sobre su padre. Mark comienza a narrar la introducción, señalando que no creía que su padre fuera capaz de tales crímenes y que teme el día en que su hijo le pregunte cómo era su abuelo. Ni bien había terminado esa frase cuando rompe a llorar.
Días después, a pesar de que Bernie se declaró culpable, no habrá un juicio por su caso, lo que perjudica bastante a sus hijos, pues el público los sigue viendo como cómplices. Para Andrew, eso le parece un mal necesario, aunque Mark solo quiere recuperar su vida normal. En eso reciben una nota de voz de su madre, quien admite que los extraña y les pide perdón por no divorciarse de su padre, pues llevan más de 50 años juntos. Por otro lado, Bernie se declara culpable de todos los cargos que se le imputan, además de que lo arrestarán de forma preventiva mientras preparan su condena. En una correccional de máxima seguridad, Bernie recibe la visita de Ruth, quien le confiesa que su familia sigue sin hablarle, pero aún así no lo habría entregado a las autoridades si se hubiera enterado primero de la estafa. Por su parte, Mark sale con su familia a la ciudad, solo para ser interceptados por paparazzis. Enseguida, Mark huye hasta su apartamento, donde segundos después llega su esposa y lo confronta por haberlos abandonado con los reporteros. Más tarde, Mark entra a foros online para ver lo que opinan sobre él y su hermano. Sorpresa, no son opiniones buenas. Mientras, Andrew también es hostigado en la ciudad por un ex empleado furioso que le reclama por su bono. Furioso, Andrew exclama que él fue otra víctima de su padre, pero el hombre sigue con sus reclamos y le falta el respeto a su esposa. Luego de golpearlo, Andrew huye del lugar, mientras el ex empleado lo señala como cómplice. De vuelta con Bernie, lo vemos escuchando un montón de testimonios de clientes decepcionados e incluso representantes de organizaciones caritativas a las que estafó. En respuesta, Bernie lee una carta de disculpas y los mira directamente, aun sabiendo que no servirá de nada. En vista de los crímenes tan atroces de Bernie, el juez le dicta 150 años de prisión, a lo que el público responde con aplausos. Por su parte, Ruth tuvo que abandonar su lujoso apartamento para mudarse con su hermana en Florida, donde ve más noticias que la comparan a ella y a su marido con Bonnie y Clyde. A pesar de que ya habían pasado 2 años desde que Bernie fue condenado, otras agencias continuaron buscando justicia, demandando a Ruth y a sus hijos por millones de dólares para que devuelvan el dinero supuestamente robado. Eso fue la gota que colmó el vaso para Mark, quien entra en una profunda depresión en su apartamento, mientras su familia está en Florida tratando de pasar desapercibida. Harto de que nadie esté haciendo algo para defender su reputación, Mark decide hacer una declaración a lo grande. Al día siguiente, como Mark no respondía a sus mensajes, el abogado Martin se presenta en su apartamento, donde descubre que se dio de baja de la vida. Luego de que la noticia se riega por la familia, Martin comparece ante los medios para enviarle un mensaje a Bernie. Le promete que jamás verá fotos de sus nietos, pero sí desea que en todo momento se imagine el cadáver de su hijo como un eterno recordatorio de su fracaso. Tras eso, Bernie recibe la última visita de Ruth, quien prefiere recuperar su relación con Andrew antes que hundir más su reputación. Años después, vemos que Andrew está luchando otra vez con el cáncer, pero eso no lo detuvo para dar distintas conferencias para compartir su historia y alentar a las víctimas de estafas a compartir la suya. En una charla, Andrew es cuestionado si aún siente algo por su padre, a lo que responde que él está muerto para su conciencia. En septiembre de 2014, la enfermedad de Andrew se complica y termina reclamando su vida. A raíz de eso, Bernie trata de llamar múltiples veces a Ruth, aunque ella lo ignora. En la escena final, volvemos a la entrevista con Diana, en la que Bernie se queja que un psicólogo forense lo estaba comparando con el asesino Ted Bundy. Para Bernie, la comparación es ridícula, preguntándole a la reportera si de verdad es un psicópata. ¿Y ustedes qué creen? Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.